La compraventa, capítulo octavo. Compraventa sobre medida. Ad corpus, bienes homogéneos. Compraventa sobre medida. Es la compraventa de un bien a una unidad de medida. Se refiere a su extensión de una superficie que se indica un número en metros cuadrados. Las partes convienen en el contrato que el precio se fija en relación a la unidad de medida o cabida. El Código Civil, en su artículo 1574, establece que en la compraventa de un bien con la indicación de su extensión o cabida y por un precio en razón de un tanto por cada unidad de extensión o cabida, el vendedor está obligado a entregar al comprador la cantidad indicada en el contrato. Si ello no fuese posible, el comprador está obligado a pagar lo que se halle de más y el vendedor a devolver el precio correspondiente a lo que se halle de menos. De la norma se desprende los siguientes elementos esenciales del contrato sobre medida. Primero, el bien es una unidad de medida, el área o superficie. Ejemplo, un bien inmueble que tiene una superficie de 90, de 100, 150, etc. Segundo, el precio es la suma de dinero que se conviene por la unidad de extensión o cabida. La obligación del vendedor es entregar al comprador el área o superficie o unidad de extensión o cabida en número de metros cuadrados indicado en el contrato. La obligación del comprador es pagar el precio por la unidad de extensión o cabida para adquirir el bien indicado en el contrato. En el caso que el comprador hallara más área indicado en el contrato, este se obliga a pagar lo que se halle de más aplicando la regla del cálculo. En el caso que el comprador hallara menos el área indicado en el contrato, el vendedor se obliga a devolver el precio de lo que se halle de menos aplicando la regla de cálculo. Probablemente se produce la entrega de la unidad de extensión o cabida a las partes. Uno de ellos hace la medición erróneamente de la superficie o área que no coincide con la superficie o área total. Venta ad corpus. Según Guillermo Cabanelas de Torres, señala que habrá compraventa cuando una de las partes se obligue a transferir la propiedad de una cosa a la otra, y ésta se obliga a recibirla y a pagar por ello un precio cierto en dinero. El mismo autor señala la definición de ad corpus. Se emplea para designar las ventas de inmuebles hechas por un solo precio y sin fijación de medida de los mismos. El artículo 1577 del Código Civil establece: si el bien se vende fijando el precio por el todo y no con arreglo a su extensión o cabida, aun cuando ésta se indique en el contrato, el comprador debe pagar la totalidad del precio a pesar de que se compruebe que la extensión o cabida real es diferente. Sin embargo, si se indicó en el contrato la extensión o cabida y la real difiere de la señalada en más de una décima parte, el precio sufrirá la reducción o el aumento proporcional. En el primer caso, ambas partes dan su consentimiento en el contrato que entre el inmueble que se transmite y el precio convenido por el todo es justo, perfecto y equivalente, a pesar de su comprobación posterior que la superficie o área resulta que es diferente. El comprador debe pagar el precio fijado por el todo. En el segundo caso, si en el contrato se fijó la superficie o área del inmueble y el comprador realiza su comprobación que prueba su diferencia en su extensión o reducción de una décima parte, el precio sufrirá el aumento si es más de una décima parte, de acuerdo a la regla de cálculo. Sin embargo, el precio sufrirá su reducción si es menos de una décima parte, de acuerdo a la regla de cálculo. En el supuesto que en el contrato se fija que si hubiera diferencia de más o menos en la superficie o área, se hace mutua y recíproca donación, renunciando expresamente a cualquier acción posterior tendiente a dejar sin efecto el contrato. El vendedor efectuó la transmisión del inmueble en ad corpus y el comprador pagó su precio por el todo. En consecuencia, el comprador efectúa el saneamiento legal del área en el procedimiento notarial mediante escritura pública. En el supuesto que exista discrepancias, superposición entre el área real del predio o terreno con las medidas perimétricas linderos, con su partida registral y surja oposición de terceros, por ende el que declara la rectificación del área del predio o terreno es el juez en el proceso judicial. La venta de bienes homogéneos consiste
cuando el vendedor se obliga a transferir la propiedad que se encuentra ligada a un tipo de bien inmueble que comprende varios predios o terrenos o departamentos, es decir, de la misma naturaleza que sean homogéneas, misma unidad de extensión o cabida o superficie o área, características comunes a su naturaleza, que permite establecerse entre los bienes una relación de semejanza, uniformidad e igualdad, y por otra parte que es el comprador se obligue a recibirlo y pagar su precio fijado en el contrato. En el Código Civil, en su artículo 1578, establece: si en la compra-venta de varios bienes homogéneos por un solo y mismo precio, pero con indicación de sus respectivas extensiones o cabidas, se encuentra que la extensión o cabida es superior en alguno o algunos e inferior en otros u otros, se hará la compensación entre las faltas y los excesos, hasta el límite de su concurrencia. Si el precio fue pactado por unidad de extensión o medida, el derecho al suplemento o a la disminución del precio que resulta después de efectuar la compensación se regula por los artículos 1574 a 1576. A la primera disposición normativa es una compra-venta que abarca varios bienes de naturaleza homogénea, de la misma superficie o área por un solo y mismo precio. Pero si una de las partes realiza su comprobación y prueba que uno o varios bienes en su extensión o medida es mayor, exceso, a menor o falta, el efecto es el pago de la compensación en forma proporcional con la regla de cálculo. A la segunda disposición normativa, la compensación se relaciona al precio pactado por cada unidad de extensión o cabida, fijado en el contrato, que se obligan a ambas partes conforme a lo dispuesto en el artículo 1574 del Código Civil. El vendedor transferir al comprador cada unidad de extensión o cabida expresado en el contrato. En el caso que la extensión o cabida se halle de más, el comprador está obligado a pagar lo que haya de más. En el caso que se halle de menos, el vendedor devuelve el precio en proporción a lo que se halló de menos. La regla de cálculo es para ambas partes. El plazo para cancelar el pago de suma de dinero determinada por el exceso o la reducción de la unidad de extensión o cabida es de 30 días, de conformidad con el artículo 1576 del Código Civil. Si ambas partes no lo hacen en dicho plazo de 30 días, corresponde al juez determinar el plazo y el pago de una cantidad proporcional en la vía incidental. Plazo para cancelar el exceso. El plazo es dentro de los 30 días, conforme a lo establecido en el artículo 1576 del Código Civil. Cuando en el caso del artículo 1574 el comprador no pueda pagar inmediatamente el precio del exceso que resultó, el vendedor está obligado a concederle un plazo no menor de 30 días para el pago. Si no lo hace, el plazo será determinado por el juez en la vía incidental, con arreglo a las circunstancias. Igual regla se aplica en su caso para que el vendedor devuelva la diferencia resultante. En el primer caso, la unidad de extensión o cabida es mayor a lo pactado en el contrato, el comprador paga el exceso al vendedor dentro del plazo de 30 días. En el caso que el comprador no pagara dentro de dicho plazo, el juez determinará el plazo en la vía incidental. En el segundo caso, la unidad de extensión o cabida es menor a lo pactado en el contrato, el vendedor devuelve por reducción una suma de dinero del precio determinada en la regla de cálculo, dentro del plazo de 30 días. Igual regla se aplica para ambos casos. Rescisión de la compra-venta sobre medida. Es dejar sin efecto un contrato. El comprador tiene la facultad de rescindir el contrato si el bien vendido resulta que tiene un exceso o si tiene una reducción en la unidad de extensión o cabida, que sea mayor o menor a un décimo indicado en el contrato. En el artículo 1575 del Código Civil se establece que si el exceso o falta en la extensión o cabida del bien vendido es mayor que un décimo de la indicada en el contrato, el comprador puede optar por su rescisión. La caducidad es la figura jurídica de extinción de un derecho, es decir, su extinción se determina por el transcurso del tiempo, el plazo legalmente establecido, sin que el vendedor o comprador hubiera accionado o ejercitado.
La doctrina y la jurisprudencia consideran a la caducidad como un plazo dentro del cual el ciudadano puede reclamar al Estado la existencia de un derecho, de manera que su inejecución conllevaría la pérdida de la misma, convirtiéndose en un mecanismo de extinción de derecho. El Código Civil en su artículo 1579 señala la caducidad rescisoria que la letra dice: el derecho del vendedor al aumento del precio y el del comprador a su disminución, así como el derecho de este último de pedir la rescisión del contrato, caducan a los 6 meses de recepción del bien por el comprador.